Hablamos de wearables. Hoy hablamos de wearables. Esto lo que significa que hoy estamos hablando sobre productos que pueden ser accesorios, que pueden ser implantables, que pueden ser diversos tipos de productos que utilizan microprocesadores y que nos sirven para poder ayudarnos a mejorar o enaltecer la calidad de atención de servicios de salud, acoplando tecnologías a la salud digital. Rápidamente, para hablar un poco del temario que vamos a ver hoy vamos a hablar de wearables, vamos a definir el concepto de lo que son los wearables, vamos a hablar un poco de los tipos de wearables que existen en este momento en el mercado, tanto los implantados como los no implantados. Siempre vamos a tratar de hablar de los wearables de grado médico, por el hecho de que estamos aquí hablando sobre salud digital y porque estamos en una ponencia de la Sociedad de Ingeniería Biomédica. En el caso de los no implantados, vamos a hablar sobre los sensores que se utilizan en este momento en los wearables no implantados, el uso dentro de la salud digital de estos wearables, las especialidades médicas que se benefician de la utilización de estos wearables, los beneficios que los wearables brindan a los ensayos clínicos. Mejor dicho, vamos a hablar un poquito sobre los ensayos clínicos descentralizados o ensayos clínicos digitales, para luego pasar un poco a hablar del futuro de los wearables y qué se puede prever en los próximos años sobre la evolución de los wearables. Y por último, vamos a tener una ronda de preguntas. Esperemos que la ponencia dure cerca de 45 minutos para que puedan tener cerca de 45 minutos también para hacer preguntas. Entonces, comencemos con qué son los wearables. El concepto de wearables que nosotros definimos en el día de hoy es la categoría de dispositivo electrónico que puede ser utilizado como accesorio, que puede ser adherido a la ropa, que puede ser implantado o que puede ser hasta tatuado, y que tiene o que utiliza normalmente microprocesadores y tiene la capacidad de enviar y recibir información a través de la integración a aplicaciones móviles, la integración a sistemas de software o el Internet. En este caso, por ejemplo, en la imagen vemos un wearable típico que se utiliza en la muñeca. En el tema de los tipos de wearables, los definimos como, o por lo menos yo los estoy definiendo hoy como de fitness o lifestyle, mejor dicho, wearables de consumidor final, y los wearables médicos. Los wearables médicos son los wearables que tienen una clasificación y una certificación como dispositivo médico, ya sea clase 1 o clase 2A. Generalmente los wearables están clasificados dentro de esas dos categorías, excepto los implantados. Y pueden ser wearables implantados o pueden ser wearables no implantados. Y dentro de los que no son implantados, nosotros los estamos clasificando en wearables de pulsera, wearables de parche, wearables auditivos o lo que se le llama los hearables, wearables de usos especiales y otros tipos de wearables. Vamos a recordar que existen muchísimos tipos de wearables. Por ejemplo, dentro de los implantados, yo también estoy agregando los ingeridos, porque hay wearables que, si bien es cierto no son implantados quirúrgicamente, el paciente los puede ingerir como si fueran una tableta, y aún, como por el hecho de estar dentro del cuerpo, son invasivos. Entonces los implantados en este momento yo los estoy categorizando como wearables invasivos. Vamos a hablar entonces un poco sobre los wearables médicos implantados. Tenemos una pequeña clasificación de lo que son los wearables médicos implantados y como dije anteriormente, invasivos, y la categoría de utilización que se le puede dar a cada uno. Primero, la categoría de la cardiología es una de las que más se ha beneficiado de los wearables que se implantan, ya que hay varios tipos de wearables, como por ejemplo el Loop Recorder, el Implanted Loop Recorder, que es un dispositivo que graba o almacena toda la información de electrocardiografía en el tema de patologías arrítmicas, o sea, en el tema de enfermedades que están vinculadas a la electrofisiología, para luego poder hacer trends o poder monitorizar la evolución de un paciente que tenga una arritmia. Por ejemplo, pongamos el caso de un paciente que tiene una fibrilación auricular.
al que se le puede hacer una cardiovención al principio y que luego se le deja un ILR, un implantable para monitorizar el ritmo, mientras se le puede seguir dando terapia, por ejemplo, anticoagulante, para prevenir lo que es más adelante el stroke, eh, que se asocia bastante a la fibrilación auricular. Asimismo, podemos hablar de otras arritmias cardíacas que se benefician bastante de los loop recorders y que son arritmias crónicas. Hablemos de algunos bloqueos de ramas, algunos bloqueos auriculoventriculares, etcétera. En el caso de la cardioversión, tenemos también cardioversores que son implantables. Estos, por ejemplo, se utilizan cuando pacientes tienen arritmias o problemas electrofisiológicos con vías accesorias de la estimulación eléctrica cardíaca. Entonces, estas vías lo que hacen es crear latidos que son eh, prematuros o algunos latidos incongruentes al ritmo normal. Y lo que sucede con esto es que pues el cardioversor lo que hace es dar esa estimulación eléctrica para revertir, digamos, el ritmo a su normalidad. Asimismo, tenemos también nuevos implantables que pueden calcular la presión arterial pulmonar. Y esto es súper importante en pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, porque la presión arterial pulmonar va elevándose conforme la insuficiencia cardíaca congestiva se va haciendo más aguda. Entonces, estos implantables lo que hacen es monitorizar esa presión arterial pulmonar para que se pueda entonces adecuar el tratamiento de la mejor manera y evitar entonces que la hipertensión pulmonar se vuelva demasiado severa en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso la cardiología es la especialidad que se beneficia más de los implantables hasta este momento. Sin embargo, también tenemos otros implantables o invasivos, que es lo que hemos dicho anteriormente, que son los ingeribles. Estos son dispositivos que se pueden tomar como una tableta, se pueden ingerir y que nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, el Proteus es un implantable bastante famoso, un ingerible bastante famoso, que nos ayuda a mapear el tracto digestivo. Muchos implantables que son ingeribles pueden tener diversos objetivos en lo que se refiere a resultados o variables que los médicos necesitamos obtener para poder entender el estado de salud de la mucosa gastrointestinal. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene gastritis erosiva o una gastritis crónica, un ingerible que pueda medir el pH es muy interesante para poder saber la efectividad del tratamiento ante este tipo de patologías. Lo mismo podemos pensar de ingeribles que nos pueden ayudar a hacer un mapping del tracto digestivo de forma endoscópica. Eso nos puede ayudar a encontrar diversos por ejemplo, podemos encontrar zonas del tracto digestivo que puedan tener pólipos, que puedan tener divertículos, que puedan tener alguna masa distinta a la normal dentro de la mucosa gastrointestinal. Asimismo, podemos también observar si el tracto gastrointestinal tiene la continuidad normal o si hay constricciones en algunas zonas del tracto gastrointestinal, lo que nos puede hablar de algunos temas carcinogénicos. Es muy interesante la capacidad que tienen los ingeribles de poder hacer un buen tracing o un buen mapping del tracto gastrointestinal. Por otro lado, tenemos los implantados que son subcutáneos. Estos pueden ser subcutáneos directamente implantados o subcutáneos con microagujas que lo que hacen es penetrar la capa de la piel para poder obtener muestras de, por ejemplo, glucosa. Ahí tenemos lo que es algunos parches subcutáneos de anticoncepción que se pueden utilizar por un tiempo prolongado. Se ponen por debajo de la piel y se pueden utilizar por 2 a 3 años para poder utilizarlos como anticonceptivos implantados. También tenemos el tema de la fertilidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, hoy en día hay ya diversos productos que son implantados que lo que hacen es observar la temperatura corporal y poder, mediante algoritmos, digamos, semejarla a la temperatura corporal de una persona cuando está en un momento fértil.
Y ese trend de temperatura corporal puede indicar a la persona, en este caso a la futura mamá, de que está entrando en un momento de ovulación y de que entonces su temperatura corporal está variando de acuerdo al cambio hormonal y que es un buen momento, por ejemplo, para intentar no concebir a un niño o una niña. En el tema de la endocrinología, tenemos, por ejemplo, lo que es el CGM, que significa Continuous Glucose Monitoring. Son monitores, parches monitores de glucosa continuos. Hasta hace muy poco existían lo que era el testing del glucómetro portátil, que el paciente se hacía una pequeña pinchada en el dedo y podía observar con un aparatito que lo tenía portátil el nivel de glicemia durante las horas del día. Sin embargo, la tecnología wearable ha ido avanzando y se están utilizando ahora microagujas que se ponen en un parche para poder poder obtener data o poder obtener los niveles de glicemia durante el día. Eso nos ayuda a poder hacer trending de la glicemia y poder entender cómo evoluciona el porcentaje de glucosa en sangre a medida que el paciente va viviendo durante su día, ya sea ingiriendo carbohidratos o haciendo ejercicio físico o el tipo de carbohidratos que ingiere. Gracias a la obtención de esta data, podemos entender mejor cómo funciona la fisiología o la fisiopatología de la diabetes de un paciente en especial. Y por otro lado, también tenemos dosificadores de medicamentos que son portátiles, ¿no? Que son implantados o en forma de parches y que dosifican de manera regular un medicamento. Y podemos hablar de muchísimos tipos de medicamentos, hasta parches que ayudan a poder dejar de fumar. Y luego vamos a la parte de neurotrauma, y ahí tenemos lo que son implantables un poquito más invasivos, como los intraespinales. Y los intraespinales, como por ejemplo el estimulador de la columna espinal, lo que hacen es ayudarte a manejar el dolor. Se están utilizando bastante en el manejo del dolor en algunas patologías ortopédicas que pues tienen digamos, la consecuencia de que el paciente permanece con dolor crónico. Entonces, ese tipo de implantables lo que hacen es ayudar al paciente a tener una estimulación a nivel del espacio intervertebral, donde lo que se logra es una especie de analgesia o la disminución del dolor. En el caso de los problemas defecatorios y urinarios, los implantables que se están poniendo en el sacro ayudan a eh, la estimulación vagal, que lo que hace es ayudar al paciente a poder lograr hacer sus necesidades de esta manera, y se está utilizando bastante y con mucho éxito. Por último, tenemos también wearables que son tatuados. Y estos wearables por ahora se dice que son más de lifestyle que médicos. Sin embargo, ya podemos hablar de algunos momentos de prevención importantes. Por ejemplo, tatuajes que pueden tener un grado de sensibilidad a la luz ultravioleta y cambiar de color ante una presencia o una, digamos, sobreexposición a la luz ultravioleta. Y lo que hace eso es ayudarnos a prevenir el cáncer de piel. Por otro lado, tenemos también nuevos wearables que son también tatuados, que pueden ya comenzar a medir pH, temperatura o humedad e inclusive sudoración. En el futuro, la forma en que la piel se comporta ante diversos estímulos, por ejemplo, la sudoración en el caso del estrés, van a ir dándonos mucha información sobre cómo nosotros producimos el cortisol y cómo nosotros entonces nos adecuamos ante momentos de estrés, ya sea estrés físico o estrés psicológico. Entonces van a ser muy interesantes esos tatuajes en el futuro. Bien, continuando con la ponencia, vamos a hablar ahora de los wearables médicos no implantados. Y para ello lo que vamos a hacer es dividirlos un poco en, primero, el lugar de utilización, para luego darle un poquito más de especialización en especialidades médicas. En cuanto al lugar de utilización, tenemos las pulseras. Y los wearables que son de pulsera generalmente utilizan sensores como el PPG, que es la fotopletismografía, y lo voy a explicar más adelante exactamente qué es el PPG. El ECG, que bueno, todos lo conocemos, es la forma de medir la electroestimulación del corazón. El movimiento, sensores de movimiento, que pueden ser dinamómetros, acelerómetros, giroscopios.
ahora hay un nuevo tipo de sensing o sensor que se llama hemografía, que está desarrollado por Philips y que puede medir entonces el sudor en una determinada zona de la piel, en este caso en la muñeca, ante situaciones de estrés y la forma en la que la piel también produce ese sudor de manera acelerada, lo que puede crear algoritmos predictivos sobre la producción del cortisol más adelante durante el día. Por último, el tema de temperatura, por supuesto, es muy importante, sobre todo ahora en el COVID. Tenemos sensores de temperatura que pueden darnos una idea de la temperatura superficial y luego tenemos también sensores que nos pueden dar una idea de la temperatura central, lo que nos da aún más visión, digamos, una visión de microscopio sobre la forma en que evoluciona la temperatura, ¿no? Los tipos de fiebre, por ejemplo, que nos pueden decir muchísimo, desde si son enfermedades virales bacterianas hasta si estamos hablando de una enfermedad, por ejemplo, una crisis de una enfermedad autoinmune. Por otro lado, la temperatura también nos puede dar una muchísima información cuando hablamos de los criterios de early warning signs, ¿no? Criterios de alarma prematura, alarma temprana. Por otro lado, tenemos los wearables no implantados que son parches. Estos wearables que son parches utilizan la misma tecnología casi que los wearables que van en la muñeca. Utilizan el ECG, utilizan la temperatura, pueden medir el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, también utilizan los sensores de sudor y de movimiento. La diferencia es que el ECG de un parche puede llegar a tener hasta 6 derivaciones, mientras que el ECG de un wearable de muñeca solamente llega a tener una o dos derivaciones. Entonces, esa diferencia en cuanto a las derivaciones que podemos ver, pues nos ayudan a poder ver varias caras del corazón cuando estamos haciendo el ECG mediante un wearable, en comparación del ECG que nos puede dar, por ejemplo, el Apple Watch o el Withings o el Corsano. En el tema de los auditivos, ahí lo que estamos haciendo es, estamos creando, y bueno, hace poco ya hemos visto que Bose se unió al mundo médico creando su primer hearable de grado médico. Y así se van uniendo más y más empresas en la parte de los auditivos, ¿no? Para mejorar la audición, para amplificar la percepción, pero también para poder distinguir entre el ruido ambiental y cuando una persona te habla, ¿no? Y creo que algunas personas que tienen problemas auditivos, por ejemplo, algunos tinnitus crónicos, algunos problemas cocleares, lo que tienen es una gran cantidad de sonido que proviene del ambiente. Entonces, el poder diferenciar entre el sonido dirigido y el sonido ambiental es una herramienta muy interesante para las personas que tienen ese tipo de problemas del oído interno. Los usos especiales de otros tipos de wearables. Tenemos wearables que van adheridos a la ropa, tenemos wearables que se ponen en la suela de los zapatos para poder medir el movimiento e inclusive para poder hacer análisis del movimiento de grado médico, ya sea de índole traumatológico o de índole en la medicina deportiva, por ejemplo. Y tenemos también wearables que lo que hacen es analizar los sonidos respiratorios, como por ejemplo el Nukute, que es el wearable en el cual yo trabajo y he estado trabajando en la parte de la innovación, ¿no? Que es generando un wearable que puede obtener audio respiratorio, en este caso sonidos traqueales, y que lo puede convertir entonces a información útil para poder hacer prevención o predicción en temas importantes de salud como es la medicina del sueño, en el caso de la apnea del sueño, como es por ejemplo las exacerbaciones de las crisis de COPD, de EPOC, o como es las exacerbaciones cuando un paciente está sufriendo de COVID o está recuperándose, rehabilitándose del COVID. Luego tenemos los estetoscopios digitales, ahí podemos hablar un poco del eco, que es, a pesar de no ser un wearable como tal, es un producto que tiene mucha importancia porque puede analizar muy bien los sonidos cardíacos y hace una audiocardiografía muy interesante. Asimismo, tenemos otros que están adhiriéndose eh, a ese mar de estetoscopios digitales como el Koala Health, eh, que ya lo tenemos aquí en Europa y que ayuda mucho al paciente, porque este sí es un wearable, aunque es un wearable temporal, ayuda mucho al paciente a poder hacer lo que es el telediagnóstico.
o el teleexamen físico. Mejor dicho, que el paciente reciba un estetoscopio digital, se lo ponga sobre el pecho y que el cardiólogo lo pueda escuchar o auscultar telemétricamente. Por otro lado, tenemos también el EEG, que es electroencefalograma, que se puede hacer varios tipos de ondas de electroencefalografía con wearables portátiles para poder ayudar al paciente a entender más la medicina del sueño, por ejemplo. Creo que en la medicina del sueño ya se está utilizando muchísimo el EEG portátil, sobre todo en el momento de poder distinguir los tipos de apnea y la clasificación del sueño, desde el sueño ligero hasta el sueño REM. Por otro lado, tenemos también otros tipos de wearables como los PAD, que son básicamente wearables que utilizan el SPO2, mejor dicho, el PPG, midiendo el SPO2 en el dedo para poder determinar los momentos de desaturación durante el sueño. Tenemos las gafas de realidad virtual y realidad aumentada que están ayudando muchísimo a los médicos a poder hacer cirugía, y dentro de este tipo de tecnologías tenemos grandes amigos, por ejemplo, Rafael Grossman, que es un cirujano que opera con lentes de realidad aumentada, y también para la educación médica. Tenemos la hemografía que había comentado más adelante, más atrás, perdón, de Philips, que es el estudio de la sudoración o la secreción de sudor por la piel durante momentos del estrés. Y asimismo tenemos algunos termómetros que se ponen a neonatos, a niños recién nacidos dentro del pañal, y que lo que hacen es hacer un trending de la temperatura, sobre todo en los niños que nacen prematuros y que pueden hacer hipotermias muy rápidamente. Nos pueden dar alarmas de hipotermia para poder mantenerlos en la temperatura adecuada. Y así sucesivamente, muchísimos más wearables que están inundando el mundo de la tecnología y que están creando grandes posibilidades de monitoreo y a la vez grandes posibilidades de diagnóstico. Continuando con la ponencia, hablamos un poco de los sensores. Esto es importante para todos los ingenieros bioquímicos dentro de este webinar, entender los sensores que se utilizan en este momento en el mundo de la creación de wearables, para que si en algún momento quisiera crear un wearable, pues puedan saber cuáles son los más utilizados. El PPG es definitivamente el sensor más utilizado, y por eso lo pongo en la base de la pirámide, el más utilizado en el tema de wearables, sobre todo en los wearables que van en la muñeca. El PPG básicamente se llama fotopletismografía. Es una técnica que utiliza la luz LED y una cámara, y que lo que hace es analizar la absorción de luz por debajo de la piel. Como la piel está irrigada por microvasculatura, al momento de uno poder analizar la absorción de la luz por la piel o por debajo de la piel, podemos ver los momentos en que la microvasculatura se llena y la absorción disminuye, y luego la microvasculatura se vacía y la absorción aumenta. Eso nos da una idea de ritmo cardíaco, nos da una idea por ejemplo, eh, el ritmo como tal. Podemos hacer ondas de PPG que nos ayudan a entender si el paciente tiene o no tiene una fibrilación auricular con un gran grado de precisión. Nos ayudan a entender si el paciente tiene o no tiene una taquicardia, una bradicardia. También nos ayudan a poder predecir, a poder crear alarmas en el caso, por ejemplo, de la muerte súbita sin testigos. Se está utilizando muchísimo para el cardio. El PPG también se ha utilizado mucho para la presión de oxígeno, sobre todo en la parte, el índice, y hoy en día se está desarrollando también la presión de oxígeno que se testea en la muñeca, y también está en el desarrollo hoy en día lo que es la presión arterial. Otra cosa muy interesante que se puede obtener con el PPG en lo que es ritmo cardíaco es la variabilidad del ritmo cardíaco. Y la variabilidad cardíaca, hay muchísimos estudios que nos dicen que la variabilidad del ritmo cardíaco es un muy buen valor predictivo de lo que es el estrés crónico o inclusive del burnout. Y por ello es que se utiliza muchísimo en lo que es lifestyle. Ahora, hay nuevos sensores que están haciendo lo mismo o que inclusive son electroquímicos y lo hacen mejor, y lo hablaremos en un momento. Ese es el PPG. El SG es el sensor que todos conocemos, que lo que hace es detallar la carga eléctrica en un momento dado del corazón. En el caso de la muñeca, tiene una o dos derivaciones. En el caso de los parches que van directamente en el pecho, 6 derivaciones. En el caso de los SGs portátiles como el Alive Core Cardia, son también 6 derivaciones. Y lo que hace es crear el gráfico voltaje versus tiempo durante la estimulación eléctrica del corazón. Eso nos puede ayudar a poder
detallar arritmias de una manera más certera, poder prevenir muchísimos infartos cerebrales mediante el screening temprano de la fibrilación auricular. Recordemos que la fibrilación auricular es el mal electrofisiológico cardíaco más común y es el que tiene posiblemente uno de los desenlaces más trágicos, que es el infarto cerebral. Por tanto, teniendo ese tipo de prevención a través de los wearables, el screening, podemos verdaderamente dar tratamiento anticoagulante a muchos pacientes, evitando que se genere entonces el infarto cerebral. Continuando, tenemos sensores de movimiento que los hemos ya nombrado anteriormente, dinamómetros, acelerómetros, giroscopios, que nos pueden ayudar a prevenir caídas, nos pueden ayudar a analizar el movimiento del paciente durante el día, a calcular la energía utilizada, nos pueden ayudar a contar los pasos que el paciente ha dado, nos pueden ayudar a estudiar el sueño, a estudiar los momentos de movimiento del paciente durante el sueño. Todo eso nos da muchísima data en temas metabólicos, en temas de medicina respiratoria y del sueño, etc. Por último, los sensores de temperatura, muy interesantes. Tenemos de dos tipos, como dije anteriormente, la superficial y la central. Y la temperatura nos puede ayudar a hacer risk scores o scores de riesgo muy interesantes, que nos pueden ayudar a poder tratar pacientes y prevenir complicaciones en pacientes intrahospitalarios. Por tanto, es muy interesante tener siempre la temperatura puesta. En un wearable, eso puede ser que el wearable sea prácticamente eh, el, el, la herramienta de uso estándar de pacientes hospitalizados en emergencias, por ejemplo. Continuando y ya terminando, tenemos otros sensores que son muy interesantes, por ejemplo, los sensores de sonidos respiratorios o traqueales, como micrófonos muy potentes que pueden ser más potentes que un estetoscopio normal y que pueden ser tan potentes como un estetoscopio digital, y la electroencefalografía y los electroquímicos como lo que es la hemografía. Entonces, hablemos un poco de los wearables ahora y su función dentro de la salud digital. Para ello, les voy a dar una pequeña recapitulación de la salud digital y sus componentes, para luego entrar a hablar un poco de los wearables y sus funciones dentro de la salud digital. La salud digital, como todos conocemos, básicamente nosotros la clasificamos en varios tipos de grupos, comenzando con el e-health, que es básicamente la salud electrónica, no necesariamente telemétrica. Es toda función de la salud en la cual se aplican tecnología. Puede ser intra o extrahospitalaria, puede ser remota, puede ser telemétrica, puede ser simplemente in situ. Luego viene la telesalud, y la telesalud engloba a todo el contenido de salud a distancia, ya sea diagnóstico, terapéutico, la relación médico-paciente, rehabilitación, cuidados posteriores o inclusive el lifestyle. En la parte del telecare o el telecuidado, ahí tenemos lo que es la atención y monitorización del paciente postagudo. Generalmente hablamos de la convalecencia o de la rehabilitación. Y en la parte de la telemedicina hablamos de la relación prestador de salud-paciente a distancia, videoconsultas, monitoreo remoto, almacenamiento y reenvío de datos, y ahí hablamos, por ejemplo, de la radiología o la cardiología a través del diagnóstico telemétrico. Esto básicamente para darles a entender un poco de cómo se compone la salud digital aún. Prácticamente esto es una vista de águila, pero podemos, para tenerlo en cuenta, cuando vemos dónde entra o dónde encajan los wearables dentro de todas las funciones de la salud digital. Entonces, nosotros tenemos estos momentos que les he mostrado dentro del patient journey ligado a la salud digital, son los momentos en que los wearables están presentes, ya sea en el screening, para poder hacer prevención, lo que les había dicho hace poco, la fibrilación auricular. Por ejemplo, el Apple Watch tiene ahora el ECG de una derivación que puede analizar el ritmo cardíaco y puede decirte si hay o no alguna tendencia hacia la fibrilación auricular. Ahora tienes wearables aún de mayor grado médico, como el Corsano, el Withings, el Biobeat, el BioVotion de Bioformis, el CardioWise, y hay varios otros que lo que hacen es descifrar o analizar
el PPG, la onda de PPG, para poder entender si el paciente tiene o no la predisposición a la fibrilación auricular. Y en el caso, por ejemplo, de algoritmos estilo Happytech o Preventicus, que son empresas europeas que crean el algoritmo del PPG para la fibrilación auricular, el grado de especificidad, sensibilidad y valor positivo predictivo es extremadamente alto, lo que nos dice que los pacientes que son positivos ante estos algoritmos es muy probable, el más del 98%, de que sean positivos a la fibrilación auricular en total, y que el Holter también vaya a dar entonces la fibrilación auricular. Hasta el día de hoy, ESC, que es la Sociedad de Cardiología Europea, eh, cambió las normas el año pasado y nos dice que para poder diagnosticar un paciente con fibrilación auricular se tiene que hacer un ECG de una derivación como mínimo por 30 segundos y tener entonces la fibrilación auricular esos 30 segundos graficada. Entonces, aún el PPG no puede verdaderamente diagnosticar la fibrilación auricular, pero sí que le puede hacer el screening. Y luego viene entonces la parte del ECG, que es el telediagnóstico. Y en el telediagnóstico, el ECG sí que lo puede diagnosticar. Entonces, el wearable también tiene una función ahí, que es hacer ese control y lograr crear el diagnóstico. En el caso de la fibrilación auricular, que es simplemente un ejemplo, el ECG de una derivación sería el ejercicio diagnóstico de ese wearable para poder entonces decir a ciencia cierta que el paciente sufre de fibrilación auricular. Hay otras enfermedades en otras especialidades que tienen otros criterios diagnósticos para otro tipo de patologías. Y podríamos, por ejemplo, conversar un poco sobre el tema ocultativo con el ECO o con el Koala Health. Podríamos hablar un poco sobre el tema SPO2. Podríamos hablar sobre los analizadores de los sonidos respiratorios portátiles o traqueales. Podríamos hablar un poco sobre los polisomnógrafos portátiles que pueden diagnosticar apnea del sueño sin necesidad de ir al polisomnógrafo como tal. Continuando, entonces tenemos la parte del monitoreo hospitalario. ¿Qué significa esto? Wearables que pueden darnos detalle de los signos vitales del paciente que está hospitalizado. Como todos sabemos, los signos vitales son ritmo respiratorio, ritmo cardíaco, temperatura, presión arterial. Ahora, existen otros signos que a veces se acoplan a los signos vitales que son de importancia para la patología por la cual el paciente viene a la emergencia. Entonces, el wearable de monitoreo hospitalario nos puede detallar todos estos signos vitales y a veces inclusive algunos adicionales, que nos sirven para poder monitorizar al paciente y su evolución durante la hospitalización, tanto en emergencia como en departamento. Esto hace que tengamos una mejor manera sin variabilidad de saber y entender la evolución de un paciente. Porque cuando un enfermero te toma la presión arterial, tenemos muchas variables. Las variables son que los enfermeros o enfermeras cambian de turno cada tantas horas, que el esfigmomanómetro también se cambia. La técnica de la toma de presión arterial también cambia y es muy variable. Lo que los wearables hacen es que eliminan esas variables de persona, producto o esfigmomanómetro, técnica, etcétera, y lo que hacen es dar simplemente un resultado continuo. Un resultado continuo que nos puede ayudar a hacer trending, que nos puede ayudar a entender la evolución. Mejor dicho, si tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial o una presión arterial normal y que tiene 120/80 hoy y en 6 horas tiene 135 o 125/85 y en 3 horas más tiene 130/90, si ha sido visto por 3 distintos cardiólogos o 3 distintos enfermeros o médicos, es posible que le digan al paciente que está bien. Y sin embargo, si vemos la evolución, vemos que la presión arterial está en subida. Esa es una forma de poder hacer prevención y poder hacer o llegar más adelante a la medicina de precisión. Continuando, los wearables también tienen un gran rol en las terapias digitales porque son los productos que dan la data
que dan la data que va a ser luego analizada por inteligencia artificial o por algoritmos matemáticos o por el machine learning y que va a poder entonces crearse la intervención de la patología basada en la data que el wearable da. En la telerehabilitación, pues el wearable lo que hace es, por ejemplo, tenemos productos como el TrainFest, que es un producto chileno. Y lo que hace es un producto que da estimulación eléctrica para enfermedades neuromusculares y es un wearable. Y ayuda al paciente a rehabilitarse fuera de un nosocomio. Luego tenemos, por supuesto, el monitoreo remoto de pacientes. Hablemos, por ejemplo, de una paciente embarazada con preeclampsia, a la cual hay que monitorizarle la presión arterial constantemente. Para eso nos sirven los wearables para el monitoreo remoto. Luego tenemos, por supuesto, los wearables que nos ayudan a poder disminuir nuestra póliza de seguros. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar del unicornio de Chile, que es Betterfly, en el tema de InsurTech. Que es básicamente una empresa que lo que hace es, pues, a través el lifestyle, disminuirte las cuotas de los seguros. Y así como ellos, hay muchas otras en Estados Unidos y Europa, y que utilizan los wearables para poder ayudar tanto a cuantificar el ejercicio físico como para poder cuantificar el riesgo de los pacientes durante el programa que ellos tienen. Eh, ya que estamos con la hora, voy a ir hablando mucho más rápido. En cuanto a las especialidades médicas que verdaderamente se han beneficiado del uso de los wearables, lo hemos dicho antes, son la cardiología con el PPG, con la tecnología infrarroja y con el ECG, la medicina interna con el PPG, con la tecnología infrarroja, con el ECG, con la temperatura, para poder hacer esas escalas de riesgo y asimismo la pediatría y la neonatología, que son como medicinas internas para personas más chiquitas. Y seguramente también la geriatría, por supuesto. Las especialidades metabólicas de endocrinología, con el monitoreo constante de los niveles de glucosa, los sensores de movimiento para poder entender el gasto calórico, la energía durante el día, el ECG para poder prevenir las enfermedades cardíacas que los diabéticos siempre tienen como enfermedades como comorbilidades, y por supuesto la temperatura. En el tema respiratorio, el PPG, para poder entender la pulsioximetría, en los micrófonos traqueales para la respiración, la temperatura para poder analizar los pacientes con COVID, para poder ver el trending. Y otras especialidades que se benefician mucho de los wearables son la medicina deportiva, ya sea en lifestyle, para la estrategia deportiva de equipos, o para poder entender las funciones vitales de sus jugadores. Recordemos que los jugadores de fútbol, de básquet, los nadadores tienen distintos ritmos cardíacos, tienen distintos ritmos respiratorios, y es muy interesante hacer trending con wearables para poder entender la fisiología de estos jugadores o de estos deportistas. La neurología se beneficia muchísimo, la medicina del sueño, lo hemos dicho anteriormente, la traumatología, gastroenterología, la ginecología para poder prevenir la mortalidad materno-infantil es algo que se está viendo mucho, sobre todo aquí en Europa, con empresas de telemedicina que utilizan wearables como Lucy en Holanda, Bélgica y el Reino Unido. Y por último, la dermatología. Hablemos un poco de los ensayos clínicos descentralizados. Los ensayos clínicos digitales o centralizados son ensayos clínicos que utilizan la telemedicina y todas las herramientas telemétricas para poder correr un ensayo clínico hacia el estudio o hacia el desarrollo de un tipo de compuesto fármaco o fármaco. Dentro de este universo, de este ecosistema de ensayo clínico, y hablamos un poco de lo que es el consentimiento adquirido electrónico, el reclutamiento electrónico, la compilación de datos a través de EDCs, que son Electronic Data Compilators o compiladores electrónicos de data, el análisis a distancia, y por último, toda la base de datos que se envía al sponsor o a la farma. Este tipo de ensayos clínicos también utilizan mucho los wearables para la parte de la vigilancia, tanto en fase 2, fase 3, como la vigilancia posterior en pacientes, por ejemplo, durante los estudios post-market o estudios de farmacovigilancia posterior, ¿no? En los medicamentos que están en la fase 3 o en la última fase del desarrollo de un medicamento. Por ejemplo, las vacunas hoy en día del COVID que aún se mantienen en fase 3.
El futuro de los wearables es muy grande y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Algunos de los trends que estamos viendo hoy en día es definitivamente los wearables como que van a tener una forma de identificación tanto para pacientes hospitalizados como para los seguros de salud, como para pacientes en aeropuertos. Eh, Poder tener tags de hospitales y poder prácticamente ser controlados y monitorizados dentro de un hospital y fuera de él como pacientes. Los usos dentro de las terapias digitales van a continuar aumentando y los wearables van a ser parte de la terapia. Ya no solamente van a ser parte del diagnóstico o del screening, sino también van a ser una parte fundamental de la terapia. Vamos a poder tener alarmas de salud, vamos a poder prevenir, hacer screening inconscientemente y poder obtener ese feedback antes de que siquiera sintamos los síntomas de una enfermedad crónica. Y por supuesto, con el tema de los viajes y el COVID, los wearables van a poder ayudarnos a ser parte de nuestro pasaporte de salud, ser parte de esa gama de data que se puede recabar y que se puede analizar para poder entender el estado de salud de las personas antes de que salgan de viaje, ¿no? Antes de que vuelen, y así prevenir en el futuro otras pandemias, poder trabajar en el tema epidemiológico en el futuro. Y con eso termina mi ponencia, que ha durado un poquito más de lo esperado. Me disculpan. Mis referencias, algunas de las referencias que he utilizado el día de hoy, y seguro ya las verán cuando puedan ver la grabación también más detalladamente. Y ahora Wow, qué entonces bien, pasamos a las preguntas. Muchas gracias. muchas gracias, doctor Jonathan. A continuación voy a leer las preguntas que dejaron en el chat. Si alguno quisiera participar, puede levantar la mano o en todo caso escribir, ¿no? Quiero hablar y le doy paso. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo y para qué se mide el sudor? De Bruno o Yagi. Excelente. El sudor es uno de los signos, digamos, prodrómicos o principales en el momento de que una persona tiene estrés. Se dice que el sudor de la piel es anterior a la producción del cortisol por las glándulas pararrenales. ¿Qué es lo que podemos lograr con esto? Es que cuando nosotros logramos medir el sudor ante una situación de estrés, podemos modificar conductualmente a una persona, ¿no? Mediante alguna terapia digital para poder prevenir que el cortisol se libere. El cortisol es lo que verdaderamente crea las consecuencias del estrés, mejor dicho, lo que hace que comience a cambiar el ritmo cardíaco, que la persona comience a ser menos productiva, que hayan problemas del sueño. Entonces, al poder uno tener un momento durante la cadena del estrés, desde el momento de la sudoración hasta el momento de la producción de cortisol, y hacer un break en ese punto, podemos lograr prevenir el burnout, podemos lograr prevenir muchísimas cosas que hoy en día aún son muy confusas o borrosas eh, para los profesionales de la salud. Wow. Hay un participante, Augusto, quisiera encender su micro para hacer la pregunta, no hay problema. Gracias, Rodrigo. Bueno, Jonathan, impresionante. Realmente muy movilizador y muy alentador a seguir entrando en espacios nuevos. Quería hacerte una pregunta específica con respecto a wearables, si tienes alguna experiencia o información al respecto del uso de anillos, no solo smartwatch, sino anillos. Bueno, los anillos son muy interesantes, el Oura Ring está muy de moda. Casualmente la empresa donde yo trabajo, nosotros estamos literalmente al costado de Oura, porque la empresa donde yo estoy es en Finlandia, en Oulu, y Oura es nuestro vecino. Eh, pues es una cosa muy interesante los anillos, definitivamente. Aún hay mucho que avanzar en el tema de precisión, en el momento, sobre todo en el SPO2. Creo que la PPG de los anillos aún tiene ciertas fallas, no es tan preciso como el de las bandas que se ponen sobre la muñeca, pero sí que va a cambiar. Recordemos que el anillo pues tiene una función muy interesante porque elimina la necesidad de estar poniéndose una banda. Aparte se puede utilizar en profesionales de muchos tipos que no pueden utilizar cosas en la muñeca. Creo que va a ser algo que va a continuar favoreciendo mucho en el tema de la salud. No lo veo para el personal médico en sí, porque creo que el personal médico no puede utilizar ni bandas en las manos ni anillos,
Pero sí, seguramente el anillo va a tener muchas funciones, sobre todo la función de poder ser un wearable para las personas que aún quieren utilizar un reloj automático o un reloj más clásico. Muchas gracias. Siguiente pregunta, pregunta Felipe Herrera. ¿Qué están haciendo para combatir y reducir la polución? Vale decir, la polución electromagnética. La polución electromagnética. Ese es un tema muy interesante porque la polución electromagnética es una teoría, es un concepto, ¿no? De que hay cierta existencia de exposición a radiaciones de espectro electromagnético que se genera por equipos electrónicos. Yo he escuchado muchas personas hablar de la polución electromagnética. Voy a decirlo de una manera bien fuerte. Felipe, lamentablemente no hay aún ningún jornal de medicina de los grandes, el Lancet, el Elsevier, en el cual yo haya encontrado mucha evidencia sobre la polución electromagnética. Si tú tienes alguno, me gustaría leerlo. Por lo pronto no te puedo dar un comentario al respecto porque no hay mucha evidencia al respecto. Pero sí he escuchado muchas personas, inclusive el CEO de una empresa de telemedicina en Noruega, que conozco bastante bien, no utiliza teléfonos porque tiene miedo a la polución electromagnética. Pero no hay una evidencia concreta como tal. Uy, bueno, sí, Felipe, si puedes rotar el enlace. Dice que hay un estudio que hizo una escuela de medicina y le mostraron un seminario entero mostrando la evidencia. Sería bueno, ¿no? Que lo comparta, eso sí tampoco. Sería excelente que lo compartas. Para continuar, Beatriz. Ah, bueno, pero no, alguien está levantando la mano. Sí, mejor voy a dar paso a Justin. Steven, ¿puedes hacer tu pregunta? Ya, buenas tardes. Mi pregunta va más bien enfocada a los wearables que tienen relación a censar el movimiento. ¿Estos censarían un movimiento global o deben estar ubicados en alguna articulación en específico para censar este movimiento? Siendo este último el caso, sería muy limitante, ¿no? Muy interesante tu pregunta. Mira, justamente por eso existen los tres sensores a la vez, ¿no? Que es el dinamómetro, el giroscopio y el acelerómetro, para poder lograr entender el movimiento a través de algoritmos, estando el wearable donde sea que esté. Claro, el algoritmo se modifica en dependencia de la muñeca en la que esté, y por eso cuando tú te pones un wearable en una muñeca, el app te pregunta en qué muñeca está. No sé si tú lo has visto. Si tú te pones un Fitbit, te pones un Withings o te pones un Apple Watch, siempre te preguntan en cuál de las dos muñecas lo estás utilizando. Y esto justamente porque el algoritmo sí que se modifica dependiendo de la muñeca en la que esté. Lo mismo funciona con los anillos, lo mismo funciona con los wearables que están utilizados en otras partes. Ahora, si hablamos de análisis del movimiento, ya hablamos de una cosa distinta. El análisis del movimiento utiliza plataformas de fuerza. Por ejemplo, en los zapatos. Y ahí ya cambia un poco la dinámica de lo que es, del uso, ¿no? El análisis de movimiento sí necesita algoritmos muy especializados porque lo que está haciendo es analizar el movimiento de una manera más médica. Por ejemplo, en el tema de traumatología. Si tú pones plataformas de fuerza en un zapato para que los pacientes puedan caminar con él, y se puede entender la fuerza de la pisada y el tipo de movimiento que hace el pie al pisar, para poder corregir ciertos temas traumatológicos o ortopédicos. Entonces sí que tenemos que tener ahí mucho cuidado, tanto, por ejemplo, en el pie que se utiliza, como hay algoritmos mucho más sensibles, inclusive hay software que se encargan de analizar toda la data, pero eso es un montón de data que se genera. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, más o menos por ahí. Muchas gracias. Ya, genial, doctor. Vamos a continuar. Beatriz pregunta, hola, felicidades por la actividad. Soy de Chile, fundadora de Exponential Digital Health y Acid Sal. Estos wearables deben pasar por una certificación especial FDA, CE u otra para LATAM. ¿Cómo es el proceso? Muy buena pregunta, Beatriz. Y yo conozco a uno de tus partners, Cristian, de esta startup en Chile. Mira, eso es en dependencia del uso del wearable. Si tú vas a utilizar el wearable para hacer diagnóstico, telediagnóstico, por ejemplo, quieres hacerlo para diagnosticar fibrilación auricular con SG de una derivación,
ese producto tiene que tener certificación obligatoria, ¿no? En Latinoamérica. Por ejemplo, el Apple Watch. El otro día justo me preguntaba una persona que no sé si esté aquí, pero me preguntaba el otro día una persona que también vino a otro de mis webinars, ¿por qué el Apple Watch en el Perú no puede tomar la electrocardiografía y en Estados Unidos sí lo puede hacer? Y es porque en Perú no tiene registro sanitario y en Estados Unidos tiene FDA clearance. Es así de simple. Los dispositivos wearables son dispositivos médicos al fin y al cabo. Si le vas a dar un uso médico, vas a querer que un médico lo prescriba, vas a querer que sea reembolsado por el seguro médico, tiene que tener una certificación de registro sanitario en el país en Latinoamérica. El problema es que todos los países de Latinoamérica tienen registros distintos y se genera un caos para los manufacturantes, los fabricantes de equipos wearables. Entonces prefieren hacerlo en lugares donde hay estandarización de los registros, como Europa, Estados Unidos o países gigantes como China. Eh, Capaz tarea para la casa, para nosotros, para poder lograr hacer que se cree un registro estandarizado. El Wow. proceso, perdón, para terminar, el proceso, eso dependencia del país. Cada país en Latinoamérica tiene un proceso distinto y tiene una cantidad de reglas en el ámbito regulatorio distinto para la certificación de un wearable. En Chile, por ejemplo, ya que tú estás en Chile, si el producto tiene CE y tiene FDA, al momento de entrar el producto tú lo puedes certificar por el uso basado en el CE y el FDA. Es un trámite bastante rápido. En otros países es mucho más complicado. Genial. Jacqueline Guerrero pregunta, ¿los parches implantados tienen alguna contraindicación? En dependencia de cuál es el parche. O para qué es el parche, ¿no? Si estamos hablando de un parche implantado para poder medir la glucosa, no hay ninguna contraindicación. Lo que hace simplemente es medir tu glucosa de manera intradérmica. Si es un parche que dosifica un medicamento, la contraindicación es la contraindicación del fármaco. Uy, justo lo que acaba de responder, doctor, se relaciona con la siguiente pregunta. De Jaime. Buenas tardes, excelente ponencia. Quisiera saber si se conoce algún sensor o wearable que mida la glucemia sin ser invasivo. Ya, no aún, pero sé de uno que que se está desarrollando. Y yo invité a este científico hoy a esta ponencia, pero lamentablemente no ha podido atender. Si quieres, googlealo, búscalo en LinkedIn. Se llama David Fernández, es un científico de la Universidad de Twente, es cubano, y él ha creado una tecnología de inyección y extracción también de muestras sin aguja. Y en algún momento va a ser un boom dentro, por ejemplo, de la que es la medición de la glicemia. Pero por ahora no. Microagujas, sí. Tenemos algunas empresas como Sensible en Holanda, son microagujas. Wow, suena interesante. Fernanda pregunta, ¿se ha visto un aumento en las visitas a las salas de emergencia, justo por la FA, por las alertas de algunos dispositivos? ¿Qué propuesta permitirá hacerlos más sensibles y específicos? Este es un tema muy interesante. Lamentablemente algunos equipos han tenido cierto... mientras la población es menos objetiva, por ejemplo, hablamos de la fibrilación auricular, mientras si tenemos una población mayor de 55 años y con obesidad, el valor de los falsos positivos van a ser menores, porque la población es más propensa a tener la fibrilación auricular. A medida que el algoritmo se va extendiendo, se van testeando por poblaciones jóvenes o diversas poblaciones que son menos propensas a la fibrilación auricular y se van a crear más falsos negativos, más falsos positivos. Este es un problema que muchas empresas están teniendo en the wearables, de lifestyle, y por eso se está haciendo cada vez más riguroso la certificación del FDA y del CE, basados en el diseño de los ensayos clínicos en poblaciones que no solamente son candidatos, sino que no son candidatos también. Mejor dicho, una población global. Porque si se hace solamente en candidatos, entonces el valor predictivo positivo cambia y es lo que se dice en inglés biased, y entonces ahí hay un problema que puede, luego, después de la conceptualización, puede crear un problema práctico. Pero se está haciendo bastante en las regulaciones. Y hay varias propuestas
de cómo debe ser diseñado el ensayo clínico para poder prevenir ese tipo de problemas. Bueno, continuando, Giancarlo pregunta, ¿los exoesqueletos se consideran wearables? Los centrados a terapias físicas. Qué buena pregunta. La verdad, no tengo idea. Yo creo que no, pero capaz sí. Giancarlo, ¿por qué no te conectas conmigo por LinkedIn y lo averiguamos? Esta es una pregunta muy interesante. No, nunca me lo había puesto, nunca me lo había preguntado. Wow. José Antonio pregunta, ¿en el Perú qué empresas se dedican a la nanotecnología de dispositivos biomédicos en el área de sensores biomédicos? No lo sé. Sé de algunas empresas peruanas que importan wearables en el Perú. Eh, por el momento, la expansión de los wearables no es muy grande, más que los wearables de consumo a la población, ¿no? El Apple Watch, el Fitbit. Wearables de grado médico no hay una gran expansión. Yo conozco personalmente a los ejecutivos de las empresas de wearables, digamos, más utilizadas en este momento, Actigraph, Withings, Corsano, Biobit. No he visto que en el Perú se haya implementado el uso de los wearables, sin embargo, los implantables sí. Y ahí entonces puedes ver, por ejemplo, Philips peruana, Abbott, que son empresas que sí están dedicadas a la importación. Manufactura en el Perú de wearables me parece que no hay, o hay muy poca. Uy, genial. Continuando, Marlon Rivera pregunta, ¿los dispositivos de EEG portátiles como el Emodic Epoch o Neuralink es considerado un wearable? Yo creo que sí. De hecho, sí. Lo dije anteriormente, el eje portátil sí se considera un wearable, a pesar de que no se utiliza durante todo el día o que no emite una señal continua. Eh, es mucho de considerarlo wearable por el grado, el valor diagnóstico que tiene, siendo posible utilizarlo remotamente. Sí. Genial. Elena Aguilera pregunta, en tu opinión, ¿cuál es el futuro de los wearables en rehabilitación física y el uso de prótesis de extremidades? Elena, hola. Elena es una gran amiga. Mira, Elena, el futuro de los wearables en la rehabilitación física lo tienen, por ejemplo, las empresas que hacen FES. Y ahí lo puedes ver muy claramente. Tanto el TrainFest en Chile como el FESIA en España son productos que son vestibles, se le ponen debajo de la ropa y que pueden verdaderamente crear un cambio muy interesante en la salud neuromuscular de muchísimos pacientes. Las prótesis de extremidades no son wearables porque no son equipos tecnológicos, a menos que tengas una prótesis que tenga algún tipo de medición o que se conecte a una app, no se le consideraría un wearable, pero el uso de prótesis de extremidades se puede beneficiar mucho del análisis de movimiento a través de wearables. Y ahí sí que se puede hacer una simbiosis muy interesante en lo que es rehabilitación de pacientes amputados. Pero te recomendaría mucho ver el FES para lo que es neurorehabilitación. Y contacta conmigo, te mando los links de las empresas. Genial, doctor. Continuando con Jorge, pregunta, ¿qué controles de seguridad aplican en el uso de los wearables? Controles de seguridad, muchísimos. Cuando nosotros estamos por registrar o certificar un wearable de grado médico, pasamos por una prueba, la misma prueba en la que se utiliza cualquier dispositivo médico de grado 2A en Europa. Lo que significa que se hacen análisis desde la seguridad del dispositivo, la destrucción, hasta la seguridad eléctrica del dispositivo. Eh, Se hacen los mismos análisis que se utilizan, por ejemplo, para lo que son los medidores de la pulsoximetría que van dentro de un hospital o un esfigmomanómetro que se utiliza dentro de un hospital para tomar la presión a pacientes. Hay empresas que tienen en sus páginas web toda la información y la descripción completa de los exámenes de seguridad para los dispositivos médicos que cumplen con la regulación MDR-CE en Europa. Por ejemplo, el TÜV Rheinland se escribe T-U con dos puntitos sobre la U, V. Eh, si quieres, búscala y pues ahí vas a tener bastante información. Uy, justo la misma persona acaba de hacer otra segunda pregunta, pregunta si el wearable es hackeable. Eh, los wearables en general están integrados
a aplicaciones a través de una integración bastante segura. Generalmente es Bluetooth o SDK. Por tanto, hackearlos desde un aparato externo al teléfono con el que tienes conectado el wearable es muy difícil. Lo siguiente es que en dependencia de si el wearable tiene o no un iOS, es posible que haya cierto tipo de hackeo, por ejemplo el Apple Watch. Otros wearables solamente emiten data, como por ejemplo el Actigraph. Entonces es mucho más difícil, ahí no hay forma de tú poder hackearlo porque ellos no reciben información, solamente la emiten. Uf, genial. Bueno, y antes de pasar a la última pregunta, me parece, de Carlos Herrera, ya vio, doctor, mandó Felipe Herrera, acaba de mandar los dos links de la Los ponencia voy a de ver, los voy a Colegio ver, Médico de Felipe. Chile, ajá, Polución, genial, muchas gracias, Muchas gracias. a Felipe Herrera, muchas gracias. Y ya bueno, para la última pregunta, Carlos Herrera, vaya, por ese hermano. Bueno, pregunta, ¿hay algún wearable que tenga mayor relación para el tema del cáncer? Sí. Es el hermano de Felipe, dice Felipe. Ah, Eh, sí, hay wearables que tienen algunos grados de utilización para temas de cáncer. Y sobre todo los que son de origen implantable. En el tema, por ejemplo, del cáncer de piel, los que son tatuados, para poder prevenir el cáncer de piel mediante la detección de la exposición a los rayos ultravioleta. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de cáncer, generalmente para hacer diagnósticos de cáncer o tratamiento del cáncer, se está utilizando más que todo la medicina de precisión, lo que es un poquito más de la parte de genética, y se están utilizando mucho lo que es el desarrollo de vacunas basadas en el ARN mensajero, que es la misma técnica que se ha utilizado para desarrollar las vacunas del COVID, para poder para poder crear vacunas contra el cáncer. Los wearables cumplen una función de apoyo, cumplen una función de monitorización, cumplen una gran función dentro de la vigilancia en aquellos ensayos clínicos. Entonces, de una u otra manera, los wearables siempre van a estar presentes y siempre van a ser actores interesantes dentro de la oncología. Uf, genial, doctor Jonathan. Me parece que esas son todas las preguntas, ¿verdad? ¿No? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta para finalizar esta ponencia? Más que preguntas, agradecerle a Jonathan. La verdad que de principio a fin de la exposición y las mismas las preguntas, cómo las has absuelto, creo que nos quedamos bastante satisfechos. Mil gracias, Jonathan. Desde IEEE MBS, te damos las gracias. Ha estado una exposición muy limpia, muy clara, y las preguntas han ayudado a reforzar muchos conceptos. Espero Jonathan, aprovechando de la confianza, poder molestarte en otro momento para que continúes ilustrándonos con ponencias como estas. Por Mil supuesto. gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por la atención a todos los participantes que han sido varios. Y nada, cuando quieras, Pedro. Gracias, mil gracias, gracias a todos. Bueno, la grabación va a estar en Facebook, sí, los que desean pueden revisarla, ¿no? Algunos han entrado un poco más tarde. Y no sé, doctor, si quisiera responder, hay una última pregunta ahí Okay. de Gui. Pero no sé si una pregunta final se animaría o ya. Sí, claro que sí, dale. Ya, genial. Entonces la última dice, ¿hay wearables en términos de infectología, seguimiento de pacientes con TB o VIH? Muy buena pregunta. A ver, en infectología, hablemos un poco del COVID, ¿no? Para ir un poquito más a los tiempos. O sea, lo hemos visto mucho en lo que es la simbiosis entre la pulsoximetría y la temperatura, ¿no? Y la capacidad de poder predecir el empeoramiento de pacientes infectados con COVID simplemente basados en la temperatura y la pulsoximetría. Entonces, claro que sí. Ahora, en términos de la tuberculosis, eso depende del tipo de tuberculosis, si es tuberculosis pulmonar, tuberculosis renal, qué tipo de tuberculosis es, en qué estadio la tuberculosis está. En el tema del VIH es aún más complicado, ¿no? Yo no creo que vayamos a tener wearables que nos puedan predecir que tenemos o no VIH,
creo que para eso necesitaríamos tener una reacción bioquímica muy interesante ante fluidos, que no creo que se vaya a generar, pero sí se puede generar en pacientes que están en momentos agudos, en cuadros de infectología, y se puede inclusive dividir el origen de la infección basado en el tipo de fiebre. Eso es una cosa muy interesante que se está haciendo, que es dividir una fiebre de origen viral de una fiebre de origen bacteriana, por ejemplo, una fiebre de origen sobre la tuberculosis. Eso sí se puede hacer en pacientes agudos con la utilización de wearables, del trending y de algoritmos. Genial, doctor Jonathan. Muchas gracias a todos los asistentes. Como ya lo mencionó el doctor Pedro de parte de la IMMS Perú, mil gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor Jonathan. Gracias. Hasta luego, señores jóvenes chicos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Jonathan, una vez más.